Bendiciones, una vez más queremos darle una cordial bienvenida a este subprograma Restauración y Vida. Qué bueno que nos vuelvas a sintonizar, ya sea a través de un programa de televisión o a través de una estación o una emisora de radio que nos estés escuchando en este instante. Queremos invitarte para que permanezcas en sintonía de este tu programa Restauración y Vida. También queremos animar a toda la audiencia que pueda escribirnos a restauración@jesusvivehoy.com o también nos puede llamar por el teléfono que aparece ahora mismo en tu pantalla o el teléfono que están anunciando a través de la emisora de radio. Recuerda que cada uno de tus correos son importantes para nosotros porque esto nos hace saber de dónde nos estás viendo. Cualquier petición, motivo de oración, escríbenos, estaremos orando y clamando a Dios profundamente y estaremos contestando cada uno de tus correos en forma personal. Así que te invitamos a que puedas gozar y disfrutar de un tiempo tan especial como es el programa de Restauración y Vida. Una vez más, juntamente con Orlando, estamos compartiendo este mensaje, esta temática que es muy interesante. Orlando, ¿por qué no presentamos a la audiencia el tema que vamos a considerar en este programa de Restauración y Vida? Así es, doctor José. Estamos hablando de la más reciente obra o publicación de los doctores José y Lidia Zapico. El libro se llama El Reino de Dios y los Reinos del Mundo. Si usted quiere adquirirlo, puede visitar nuestra página en internet en el www o en el www.jesusvivehoy.com y allí puede ordenar este libro. Estamos hablando del reino de Dios y en los programas anteriores hemos hablado de la duración, el tiempo, qué es el reino de Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es la parte mental o de pensamiento en la cual este reino de Dios que vino a traer nuestro Señor Jesús se movió. Como sabemos, Jesucristo estuvo viviendo en medio del Imperio Romano y en el Imperio Romano el pensamiento era griego, de la cultura griega. Ese pensamiento griego, esas escuelas de pensamiento griego, hoy en día, a pesar del paso de los años y de los siglos, siguen afectando nuestro comportamiento. ¿Cómo afecta ese pensamiento griego, ese pensamiento romano de esa época a hoy el mensaje del reino de Dios en los días actuales? Bueno, realmente, Orlando, este tema que estamos abordando, tenemos que enfatizar que realmente el reino de Dios de alguna u otra manera siempre ha intentado ser impedido en su avance. Claro. Porque el reino de Dios indudablemente trae bendición a las personas, transformación, cambio de mente, cambio de forma de vida, cambio de manera de actuar y de manera de vivir. Ahora, es importante, y esta es una pregunta muy interesante la que tú acabas de decir, que en el comienzo de la manifestación del Evangelio del Reino, evidentemente la iglesia se confrontó a situaciones muy difíciles. Hoy en día también eso se vuelve a repetir y estamos confrontándonos en cierta manera a pensamientos diversos que se levantan como tentáculos destructivos para impedir el avance de lo que es el reino de Dios. Ahora, la escuela filosófica era una manera de pensar y de proceder de relación a la filosofía. Hoy, por ejemplo, tenemos en la actualidad corrientes de pensamiento que son pensamientos ancestrales que se originaron en el pensamiento de la filosofía griega, tanto en la época, por ejemplo, helenística, media y moderna. Todas estas corrientes filosóficas, como los movimientos inclusive actuales, salen del razonamiento de la mente del ser humano. En el reino de Dios, más que un razonamiento, es lo que se tiene que mover, es lo que se llama el nivel de fe. El razonamiento son como murallas, como muros que se levantan, es decir, como influencias greco-romanas al comienzo de la iglesia primitiva y hasta el día de hoy. Tenemos los Pitágoras, por ejemplo. Esta escuela sostenía que la esencia de todas las cosas eran los números. También se movían los sofistas, como el platonismo, que eran los seguidores de Platón, o el epicurismo, que era la escuela de los discípulos de Epicuro, o sea, los estoicos, y fundados por Zenón de Citón. Dentro de la edad moderna tenemos, por ejemplo, el neoplatonismo, o humanismo, o racionalismo, o también el idealismo, el positivismo, el marxismo y muchas otras cosas más que se han levantado a través de los años.
La lista sería Innumerable, indudablemente muchísimo. interminable. Claro. Junto a los pensadores filosóficos y antropólogos, tenemos las religiones que influyen en la mente, en el actuar, como lo hace la ideología del terrorismo o lo hace la filosofía de muchos pensamientos contrarios, que enseñan que deben de sembrarse ellos mismos para poseer el paraíso. Jesucristo no solo influenció los contornos en donde se movía, sino más allá de Palestina, de la tierra de Palestina, llegando a toda Asia, Europa, al mundo entero. Y esta es la razón porque hoy en día estamos hablando aquí en este lugar, en el programa de Restauración y Vida, acerca de lo que es el reino de Dios. Él no tenía, Jesús, la intención de traer una religión más a la tierra, porque lo que más abundaba en el tiempo de Jesús, antes de Jesús y en el tiempo que vivimos, son religiones. Entonces nunca el concepto de Jesús fue traer una religión más a la tierra, ni ser un pensador como los antiguos iluminados, o simplemente un profeta que va anunciando el futuro para producir en el ser humano un estado de hecatombe, de angustia y desesperación. Él trajo el reino de los cielos a la tierra, y aunque si los hombres han querido levantar una religión alrededor de él, o sea, de Jesucristo, es y será más que un pensamiento. Él es más que una religión, es más que una simple y llana filosofía greco-romana. Él es el Hijo de Dios, y en su primera venida vino a manifestar el reino de Dios a la tierra. Por eso predicaba, enseñaba con parábolas acerca del mismo, acompañando sus mensajes con señales, milagros. Y aunque todo lo vieron y lo pudieron entender así, los opositores número uno de su época no fueron los pecadores, fueron los principales religiosos que ejercían autoridad sobre el pueblo, como los saduceos, los fariseos, los escribas. Entonces es allí donde nosotros tenemos que delinear que el reino de Dios va opuesto al pensamiento y al razonamiento del ser humano. Usted dijo algo muy interesante, y al correr de los años, cuando se hacen estudios de las diferentes culturas, cada cultura levanta una religión en torno de esa cultura. Es decir, la religión es como una búsqueda que tiene el hombre hacia un ser superior. ¿Por qué mucha gente no entiende que Jesús no vino a traer una religión? La gente dice, yo no me quiero cambiar de religión. No es una religión la que trajo Jesús, fue un reino el que vino a implantar. ¿Cómo explicar a la gente la diferencia de qué es una religión y por qué es un reino el que se quiere implantar? Bueno, en primer lugar, Orlando, tenemos que discernir y tenemos que entender claramente que Jesús, como he dicho anteriormente, Jesús no vino a traer una religión más, sino a revelar a sus pequeños, a sus amados, a la gente que realmente tenga una fe sencilla en un Dios grande y maravilloso. Él vino a manifestar la bondad del Padre eterno. Así es. Él vino a sanar a los que necesitaban sanidad del alma, pero también sanidad del espíritu. Él vino en cierta manera, y esto es bien importante, que la gente que nos está escuchando pueda discernir y entender. Él vino a desmascarar, o sea, a descubrir las tradiciones que los judíos religiosos traían a los hombres, poniéndoles cargas duras de llevar. Jesús sabía de la gran atadura que estas doctrinas de hombres traerían para el alma. Por esa causa comió con los publicanos, comió con los cobradores de impuestos, participó y comió quizás con los enemigos del pueblo israelita, pero sin embargo nunca conoció el pecado y nunca participó del pecado. Simplemente él usó eso como un medio de conexión para poder transmitirle el verdadero mensaje, la verdadera realidad de lo que era el evangelio del reino. Inclusive la Biblia dice que visitó a los enfermos en sus propias casas, se movía entre las multitudes proveyéndoles comida física y espiritual. Jesús vino a traer lo que se llama un evangelio no teórico, un evangelio no religioso, un evangelio práctico. Ya lo hemos dicho en otros programas, lo que significa esta palabra evangelio: buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Entonces era para contrarrestar los dogmas pesados que los hombres religiosos de esa época y hasta ese momento habían puesto, y las huecas filosofías griegas que le influenciaron a la religión romana hasta el día de hoy, abatiendo a la gente a un estado de desenfreno, de paganismo e idolatría que va contrario al verdadero sentir del reino de Dios en la majestad de Jesucristo. En los programas anteriores tocamos un tema muy interesante, y fue que cuando Juan el Bautista estaba preso, le manda un mensaje a Jesús a decirle, tú eres el Mesías, y él le dice, ¿no has visto acaso, no has oído que los cojos andan, que los sordos oyen,
le estaba hablando de las manifestaciones que trae el reino de Dios a la tierra. ¿Cuáles son las manifestaciones que el reino de Dios trae a esta tierra, trae a nuestra vida? Bueno, si nosotros decimos que el reino de Dios no es religión, entonces la religión realmente ha sustituido. Y eso lo tenemos que tener claro. Y para eso este es programa. Este es un programa para que la gente sea restaurada en la proyección, alineados verticalmente con el sentir de Dios y el conocimiento de la palabra. La religión siempre ha sustituido, intentado ser sustituto del verdadero, único y triunfante Redentor. La religión es el intento del hombre de acercarse a Dios, es una búsqueda sin encontrar jamás la verdad. Por eso no dudamos en decir que la persona que es religiosa es esclava de sí misma. El camino a la verdad, que es el camino al Padre, a través de la única persona, Jesucristo, como tú mismo lo dices y lo acabas de mencionar. Ese fue el mensaje que se le transmitió a Juan cuando estaba preso. Id y decirle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los mudos hablan y los muertos son resucitados. Claro. Es decir, este evangelio del reino hace que la gente sea libre en todas las áreas, espiritualmente, renovadas en el pensamiento y ser libre del pensamiento filosófico o del pensamiento alineado con la línea o con la condición greco-romana, especialmente con una gran influencia de la cultura griega. Entonces Jesucristo habló de cómo entrar en el reino de Dios. Claro. Y dice que el entrar en el reino de Dios es a través de la obediencia, a través de la fidelidad, los mandamientos más importantes. Podríamos decir, ¿quién podría ser apto para entrar en el reino de Dios? Y esto es una pregunta sumamente interesante que podríamos desglosarla inclusive en este programa. Doctor José Zapico, hagamos un alto en el camino para ir a un pequeño corte comerciales. Y cuando regresemos, usted, querido televidente, querido oyente, espérenos, porque vamos a hablar sobre cómo entrar en el reino de Dios. ¿Qué hay que hacer para ser parte de ese reino que no tiene fin, ese reino que es eterno? Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los Salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos. Adquiéralo ya. Y continuamos en su programa Restauración y Vida. Estamos hablando de la publicación más reciente de los doctores José y Lidia Zapico. El libro se llama El reino de Dios y los reinos del mundo. Y precisamente estamos hablando, doctor Zapico, sobre cómo hacer para que usted, querido televidente, querido oyente, pueda ser parte, pueda entrar en el reino de Dios. Bueno, en realidad Jesucristo habló de cómo entrar en el reino de Dios. Lo enseñó ampliamente a través de todo lo que se llama los 4 evangelios, e inclusive sus propios apóstoles, como el caso de Pedro y Pablo, enfatizaron de una forma bien abierta acerca de cómo ser aptos para poder participar del reino de Dios. Lo primero, como he dicho anteriormente, obedecer los mandamientos. Eso tiene que ver con ser capaces de obedecer todo aquello que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Y quiénes entonces serían aptos para entrar? Los verdaderos administradores de las finanzas dentro del reino de Dios. La herencia prometida a los hijos de Dios es algo de eso que es entrar en el reino de Dios. Quienes comprendan que somos parte de una gran familia de Dios, quienes serían capaces de sentarse a gobernar en el reino. Las señales contundentes antes de la manifestación visible del reino, es maravilloso entender esto. Los medios en el reino que el Señor utilizaría para que la gente sea alcanzada, bendecida y envuelta por su reino. La buena y la mala semilla. Es importante discernir que siempre cuando hay un propósito de Dios en nuestra vida, siempre el enemigo intenta de sembrar cizañas y de impedirnos el avance. Claro. También tenemos que entender lo que la Biblia enseña en el reino acerca de la gran y última cosecha y más.
¿Qué ha perdido el hombre por ir detrás de las corrientes humanísticas, filosóficas o religiosas? En realidad perdió la oportunidad de entrar en el verdadero, único y auténtico reino de Dios. Pero a través de Jesucristo somos restaurados, porque el hombre se quedó atrapado en el conocimiento del bien y del mal, lugar donde las tinieblas habitaban, lejos de la verdadera luz. Mas sin embargo Jesús es la luz, y esta luz verdadera alumbra el entendimiento del hombre. El mensaje más contundente con que inició Jesús su ministerio fue con respecto al reino de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 4 verso 17. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, su mensaje era el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento cuando hablamos del reino? Quiere decir un cambio de mentalidad, un cambio de mente. Hoy el arrepentimiento sigue siendo la misma puerta para entrar en el reino de Dios. El cambio de mente significa renunciar a las falsas ideologías formadas por fortalezas de pensamiento en la mente, o falsas religiones o filosofías, para de verdaderamente dar un paso de fe y aceptar a Jesucristo como nuestro personal Salvador, como la única puerta, como la única manera y acceso para entrar al reino de nuestro Padre Celestial. Cambiar la forma en que ha sido acondicionado para pensar, y edifica en ella la verdad que es Cristo y su palabra. El reino de Dios está cerca. En hebreo quiere decir allegado. Para ello es necesario entonces cambiar la mentalidad, porque el reino de los cielos confronta a los que están envueltos equivocadamente en los ideales falsos o los conceptos errados. Solo el reino de Dios es capaz de destruir esta forma y dar un correcto pensamiento en la vida de aquellos que le han reconocido y le siguen reconociendo como la única esperanza de gloria. Es algo muy interesante lo que usted dice, es decir, no, nos toca cambiar la forma de pensar, pero cuando cambiamos esa forma de pensar, cuando cambiamos esos pensamientos y llenamos nuestra mente y nuestro intelecto de la palabra de Dios, comenzamos a ver las manifestaciones que trae el reino de Dios. ¿Cuáles son esas manifestaciones del reino de Dios? ¿Qué hace? ¿Qué permite? ¿Qué ocurre cuando el reino de Dios llega a esta tierra? Llega a nuestras vidas, llega a nuestras familias, llega a nuestras ciudades. Bueno, en realidad el reino y las manifestaciones es importante, porque este reino no solamente es de palabra. Decíamos y compartíamos en otros programas que comenzamos a hablar de esta temática, y decíamos que el reino de Dios no consiste solamente en palabra, en teoría, en enseñanza, y es fase importante, claro, y es sumamente interesante tener la capacidad de discernir y conocer las diferentes proyecciones que demarca el reino de Dios. Pero el reino de Dios es un reino de gobierno, con la influencia legal sobre sus súbditos y territorio. Cada ciudadano del reino es importante. Si tú perteneces al reino de Dios, eres un embajador de Cristo en este mundo. Su gobierno te respalda a donde vayas a representarlo. Jesús le dio específicas instrucciones con respecto a todo esto que estamos hablando. Por eso que Jesús dijo: predica este mensaje, y las evidencias van a seguir el mensaje de lo que se llama el poder del reino. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones del reino durante el tiempo que ahora vivimos, que es el tiempo de la gracia? Bueno, esas manifestaciones son sanidad de los enfermos, liberación de los cautivos, salvación a aquellos que divagan en sombra de muerte y de oscuridad, otorgándoles plena salvación y reconciliación con Dios. La Biblia también nos dice que parte del cumplimiento del reino de Dios es: si tomares cosa mortífera, nada os dañará. En medio de un mundo plagado de enfermedades, virus, bacterias y tantas situaciones diversas, necesitamos depender de la protección de Dios, y eso lo otorga la manifestación del reino de Dios. Otra de las señales evidentes que acompaña el reino de Dios es el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia potencial de hablar en otras lenguas. Aún también hay una unción que acompaña el reino de Dios, y dice la unción de profecía. Por eso dice: profetizarán, recibirán poder y serán llenos del Espíritu Santo. O sea, hoy más del 6.8 que está llegando la humanidad, o sea, 6.800 millones de seres humanos en el planeta Tierra, y cada uno tiene la opción
para seguir el camino que más ambiciona, pero también tiene la alternativa de escoger el camino que demarca Dios a través de Jesús, que es el camino de la seguridad, protección, que es el reino de Dios. Jesús está esperando con los brazos abiertos a todo aquel que reconoce su necesidad espiritual y se esfuerza de una manera total, reconociéndolo a Él como el único camino a Dios. Él sabe mejor que nadie la situación de cada uno de ellos y tiene una respuesta para cada necesidad de la vida del ser humano. Por eso yo creo, Orlando, que este programa es una oportunidad para que la gente recapacite cuál es el camino en el cual están transitando y escojan realmente tomar la más importante, sabia y única decisión que los llevará de un camino de filosofías, de pensamientos erróneos, de ideologías baratas y superficiales a un nivel de revelación, conocimiento y protección, porque este reino no consiste en palabra, sino que también en poder. Doctor Zapico, quiero hacerle una pregunta y me dejó usted pensando con lo que explicó hace pocos minutos. Usted dijo que el reino de Dios trae sanidad a los enfermos, liberación a los cautivos, salvación a los perdidos. Pero en muchas iglesias y religiones no se cree eso. Se cree que la salvación era para los tiempos de Jesús, la sanidad se quedó en los tiempos de Jesús, los milagros se quedaron en los tiempos de Jesús. Es decir, eso que hizo Jesús se tiene como nosotros participantes del reino manifestar ahora. Evidentemente que Jesús habló y dijo de una forma clara y contundente. Él dijo a través de la verdad del Evangelio, capítulo 16, versículo 15, y por todo el mundo predicad el Evangelio del reino. Y entonces Él comienza a dar una lista de prioridades que serían demarcadas en el avance de lo que es el reino de Dios. Dentro de esa lista extraordinaria, es decir, dice Él, la gente sería libre. ¿Libre de qué? De influencias nocivas, demoníacas, de fuerzas espirituales que cautivan y corroen la mente, el pensamiento y la vida interior y exterior de los seres humanos. Pero también Él dijo que no solamente rompería y haría al hombre libre de todo encadenamiento y actividad satánica, sino que también dice la Biblia que también serían sanados. ¿Sanados de qué? De diferentes enfermedades. Y aunque nosotros somos un ministerio que sin lugar a duda reconocemos y damos gracias a Dios por el avance de la ciencia y por la ayuda médica que tantos médicos con una forma tan efectiva ayudan al dolor intenso de la humanidad, sí debemos de decir en este programa que donde no llega el hombre, cuando parece que la esperanza se ha terminado y cuando se dictamina sobre el ser humano un diagnóstico de desesperación o que no hay nada que hacer porque la enfermedad es una enfermedad irreversible y no hay nada ni forma de cómo salir de ese atolladero, solamente el poder del reino de Dios puede cambiar la circunstancia y puede sanar a toda enfermedad. ¿Cuántos milagros? Nosotros no hemos sido testigos y somos testigos a diario de cómo la mano y el favor de Dios se extiende sobre gente que parece que no hay esperanza, que hay un diagnóstico pésimo sobre su vida, que la enfermedad lo agobia y lo está exterminando en vida. Pero llega el momento en que interviene el poder del reino de Dios a través de la fe sencilla en Jesucristo como el único sanador por excelencia. Y ahí tenemos lista de innumerables de casos de personas que son restauradas y sanadas, inclusive con un certificado médico donde solamente los médicos pudieron determinar y decir un milagro. Sí, nosotros creemos en milagro porque el reino de Dios es un reino de milagros y de sanidades, de protección y de refugio sobre toda oposición de las tinieblas. Es algo muy interesante y lo estábamos hablando durante los programas anteriores, y es que como la gente no cree en el mundo espiritual, muchas veces tiene temor a enfrentarse a ese mundo, tiene temor a enfrentarse a las huestes celestiales, tiene temor a echar fuera de pronto demonios o espíritus que afectan sus vidas. Yo creo que estos programas lo que va a traer es claridad de cómo el reino de Dios está por encima de todas esas manifestaciones del mal en nuestra vida. Sí, y sobre todo en estos días que estamos grabando estos programas de televisión en Restauración y Vida, estamos también hablando de un tema muy fascinante que por consiguiente vamos a hacer una serie de programas también y estamos dando un balance y una enseñanza acerca de lo que significa y implica la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque debemos de entender de una forma clara y contundente que el reino de Dios es realmente para establecerlo y manifestarlo, es una confrontación en el mundo espiritual.
De eso no vamos a ocuparnos ahora porque no es la temática que estamos diciendo, pero queremos, Orlando, que en este momento ya estamos llegando al final del programa de Restauración y Vida, y cuando hablamos de temas como esto, como que el tiempo pasa tan muy velozmente, de una forma tan rápida. Ahora, yo quiero, antes de orar y antes de clamar al Señor, que tú brevemente puedas decirle a las personas que desean adquirir el libro que Dios nos ha permitido escribir, cómo o de qué manera podrían comunicarse con nosotros para que le podamos enviar este libro. Claro, es muy fácil. Usted va a su computadora y accede al www o www, porque mucha gente entiende www.jesusvivehoy.com, y allí va al ítem o al lugar donde están los libros y solamente hace un clic y nosotros se lo enviaremos a donde usted está. Es importante que usted adquiera este conocimiento que viene directamente de nuestro Padre Celestial para saber la autoridad y el poder que usted como hijo de Dios, como parte del reino, puede tener para cumplir eso que hablamos: sanidad para los enfermos, liberación y todo lo demás. Doctor Zapico, ¿por qué no oramos por la gente para que ese mandato que nos dio nuestro Señor de sanar los enfermos, liberar al cautivo, hablar en lenguas, profetizar, sea una realidad en todas las personas que nos ven y que hacen parte del reino de Dios? Sí, en este momento toda persona que está viendo o escuchando este programa, quiero que allí donde está, usted tenga la fe y la seguridad que la mano del Señor va a ser extendida, porque lo que estamos hablando en este programa es justamente la manifestación del reino de Dios, y allí el Señor está para intervenir favorablemente sobre su vida. Si usted nunca ha dado una actitud de profesión de fe, nunca ha reconocido a Jesús, simplemente repita conmigo estas palabras y diga: Padre y Dios eterno. Repítalo en voz bien alta, que usted se sienta a sí mismo. Padre y Dios eterno, te doy gracias por escuchar esta palabra y este mensaje. Yo recibo en este programa a Jesucristo como mi único, personal y suficiente Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados y declaro que la sangre de Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario, me limpia en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, yo declaro sanidad, milagro sobre tu vida en este instante. Recuerda, el poder de Dios está ministrando. Sé sano, sé libre de toda enfermedad, dolencia, opresión en el nombre de Jesús. Y así, de esta manera te decimos que Dios te bendiga ricamente, y hasta el próximo programa de Restauración y Vida.